Buenas tardes, bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias del Congreso de Matemáticas. En esta ocasión tendremos al estimado doctor Rimer Zurita, que hizo una licenciatura en matemáticas hasta el año 2003, una maestría hasta el año 2004 en matemáticas en la Universidad de Ginebra, Suiza. En 2005 realizó una maestría especializada en matemáticas aplicada. En el 2008 hasta el 2013 realizó un doctorado en matemáticas en la Universidad de Ginebra en el área de teoría de números. Actualmente es docente en varias universidades en forma de pre- y postgrado en direcciones de universidades bolivianas. Por favor, doctor, ¿puede iniciar? Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perdón, todos. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación al Congreso Boliviano de Matemáticas. Bueno, el tema de mi exposición trata sobre la solución de una ecuación en diferencias de tipo racional. Bueno, este es un trabajo de investigación que lo vengo realizando con el auspicio de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, el objetivo del presente trabajo es tratar de publicarlo en una revista internacional. Eh, bueno, voy a presentar el tema, o sea, el problema que estoy tratando de resolver. Voy a hablar sobre los antecedentes o los preliminares del problema. Voy a enunciar la solución que he encontrado para la ecuación del problema y voy a hablar sobre el comportamiento global de las soluciones de la ecuación del problema, ¿ok? Bueno, sobre el problema, básicamente el problema bueno, que se ha resuelto, porque creo que podría afirmar que ya está resuelto, es el siguiente. Hallar una solución explícita para la siguiente ecuación en diferencias. Xn más 1 igual a xn y acá tengo una combinación lineal de xn menos k y xn menos k más 1 multiplicados por coeficientes a barra y a. Y abajo también tengo una forma lineal en xn menos k más 1 y xn menos k multiplicados por b y c. ¿Ok? Donde todos los coeficientes son positivos, a, b, c, y a barra es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación en diferencias de orden k, ¿ok? Y k más 1, perdón. Es una ecuación de diferencias de orden k más 1. Entonces, para llegar a una solución única, necesitamos conocer k más 1 condiciones iniciales, que van desde x menos k hasta x sub 0. Estas son las condiciones iniciales, ¿ok? Y bueno, en sí, este problema nace fruto de trabajos de investigación recientes realizados por matemáticos de Turquía y de Egipto, ¿ok? Por ejemplo, el 2019, Abu Said resolvió un problema, digamos, en un caso más simple, ¿ok? Más o menos de la misma forma, bueno, acá tenemos A por xn menos 1, esta es una ecuación de orden 3, creo, ¿ok? Entonces, bueno, eso ha sido resuelto recientemente, el 2019. El mismo año el mismo matemático resolvió una ecuación similar, ¿ok? Solamente que en lugar de xn-1 tenemos xn-2. Y bueno, el año pasado, el 2020, Abu Said y Gumus encontraron una solución explícita para esta ecuación, que es un caso particular del que yo estoy tratando de resolver, ¿ok? O sea, básicamente, si se fijan, es similar al problema que estoy planteando, solamente que en el problema que estoy planteando aparece un término de más, que es este, a barra por xn menos k, ¿ok? El de Gumus y Abu Said no tiene este término, ¿ok? Entonces, en sí, el problema que estoy tratando de resolver sería una generalización del problema de Gumus y Abu Said, ¿ok? Bueno, he tratado de mantener las mismas notaciones de Gumus y Abu Said para comparar la solución que he encontrado con la solución de ellos, ¿ok? Eh, bueno, si uno ve el artículo publicado por Gumus y Abu Said, la prueba, bueno, ellos encontraron la solución de esta ecuación, pero su prueba es un poco
parece un poco mágica, digamos, porque es como que la solución apareciese por arte de magia y, bueno, o sea, la demostración que ellos realizan es de tipo inductivo, ¿ok? O sea, en sí la demostración no es tan complicada, pero lo que sí me pareció bastante raro era la fórmula misma, o sea, y me pregunté cómo hallaron esa fórmula, ¿ok? O sea, ellos no construyen, por lo menos en el artículo que publican, no construyen la fórmula, sino la demuestran directamente, ¿no? Entonces, lo que yo traté de hacer es construir la fórmula y demostrarla, obviamente, al construirla, ¿ok? Bueno, para construir la solución del problema que me he planteado, bueno, averiguando un poco la literatura sobre ecuaciones en diferencia, son bien conocidas lo que son las ecuaciones de Riccati. Las ecuaciones de Riccati son ecuaciones en diferencia que tienen esta forma. El término Rn por el anterior, Rn-1, más un coeficiente que es una función de n, An por Rn, más un coeficiente Bn por Rn-1 igual a una función Cn. ¿Ok? Entonces, es una ecuación de Riccati. Entonces, se sabe, bueno, y esto es conocido en la literatura, que una ecuación de Riccati puede ser transformada en una ecuación lineal de segundo orden haciendo este cambio de variables. Esto es conocido, ¿ok? Buscando las ecuaciones de Riccati. Entonces, se hace este cambio de variable, Rn igual a Qn menos el coeficiente Bn por Qn más 1 sobre Qn más 1. Y esta transforma la ecuación de Riccati en una ecuación lineal homogénea, o sea, está igualada a cero, de segundo orden, ¿ok? Entonces, las ecuaciones lineales son, entre comillas, las que más se conocen en cuanto a sus soluciones, ¿no? O sea, cuando se habla de ecuaciones lineales, hay teoría hay resultados, ¿no? Que pueden resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, haciendo manipulaciones sobre la ecuación que yo me planteo, o sea, llevando a multiplicar términos de un lado y del otro lado, y haciendo, o sea, básicamente nos damos cuenta que la ecuación que me planteo se la puede expresar de esta forma. Pues aquí aparecen fracciones donde xn está relacionado con el siguiente, xn más 1, y xn menos k está relacionado con el siguiente también, xn menos k más 1, ¿no? O sea, un término con el que sigue, un término con el que sigue. Entonces, si hacemos un cambio de variable acá, xn más 1 sobre xn igual a yn, transforma la ecuación de nuestro problema en una ecuación de Riccati. Básicamente, esta es una ecuación, bueno, por el momento no es de Riccati porque yn está relacionado con yn menos k, pero si se fijan en esta ecuación, solamente aparece yn y yn menos k. Es decir, el término enésimo de la relación está relacionado con lo que pasa k términos atrás. Entonces, haciendo nuevamente otro cambio de variable, o sea, básicamente identificando yn con z sub m y yn menos k con zm menos 1, esta ecuación es de Riccati. Es decir, si resolvemos esta ecuación para z de Riccati, entonces volviendo hacia atrás lo resolveríamos para y volviendo hacia atrás lo resolveríamos para x. Entonces, cuestión de volver hacia atrás nomás, ¿ok? Entonces, tenemos esta ecuación de Riccati con la condición inicial pues, bueno, es una ecuación de orden 1 y la condición inicial es z menos 1, que es básicamente, es una condición que depende del punto inicial y, es decir, x menos k más i más 1 sobre x menos k más i. Entonces, la condición inicial depende de los valores iniciales de la ecuación original, ¿ok? Entonces, esta ecuación de Riccati, además, es a coeficientes constantes. ¿Ok? O sea, todos estos coeficientes son constantes. Entonces, haciendo la transformación para la ecuación de Riccati, transformamos Zm en una ecuación para W que es lineal, homogénea. ¿No ve? Entonces, esta sería la ecuación lineal homogénea a coeficientes constantes, además, porque los coeficientes de la ecuación de Riccati son constantes. Entonces, esta ecuación lineal homogénea a coeficientes constantes se puede resolver, ¿no? Se puede resolver esta ecuación. Entonces, acá tengo los tres términos consecutivos, Wm menos 1, Wm y Wm más 1, ¿no? Además es homogénea, entonces esta es una ecuación de segundo orden, entonces se puede resolver mediante su polinomio característico, ¿ok?
El polinomio característico sería un polinomio de grado 2, ¿no? O sea, este coeficiente por r al cuadrado menos a más c por r, por b por r, menos b cuadrado igual a 0. Entonces, resolviendo, o sea, hallando las raíces de ese polinomio característico, encontramos estas raíces, ¿ok? R2, 1, y son las raíces de esta ecuación. Entonces, y acá, bueno, las dos raíces son reales además, porque acá lo que está dentro de la raíz es positivo, ¿no? O sea, este es un cuadrado y a barra y b son positivos. Entonces, esta suma es positiva, entonces las raíces son reales, ¿ok? Ok, entonces, básicamente sabemos que la solución de una ecuación a coeficientes constantes es R1 a la M por un coeficiente C1 más R2 a la M por un coeficiente C2. Entonces, esta es la solución para la ecuación de segundo grado, o sea, sería para WM, ¿no? Y de WM retrocedemos hacia atrás para ZM, ¿no? Y retrocediendo hacia atrás vamos a hallar la solución, entonces. Entonces, la solución para ZM es esta de acá. Entonces, aquí acomodando un poco la solución, es decir, factorizo acá R1 sobre R2 a la M, ¿ok? Todo lo divido entre, o sea, acá, bueno, C1 y C2 son parámetros libres, pero si lo divido, o sea, divido el numerador y el denominador entre C1, entonces eso lo llamo otro parámetro, C y barra, ¿ok? Entonces obtengo esta solución. Entonces esta sería la solución para ZM que depende de un solo parámetro libre que es C y barra, ¿ok? Y bueno, con la condición inicial de Z menos 1, podemos calcular esta condición inicial C y barra que está dada por esta expresión, ¿ok? Entonces, ya estaría resuelta nuestra ecuación, ¿no? En el caso general, básicamente, ahora, o sea, la idea es ir hacia atrás, ¿no? O sea, primero, o sea, tendríamos ZM y volviendo a los cambios de variables anteriores, como les expliqué, de ZM pasamos a Y de Y pasamos a X, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ok? Entonces, esa es la idea básicamente que, bueno, sobre las observaciones principales, bueno, mi punto de comparación era el artículo de Gumus y Abu Said, ¿no? Entonces, se entiende que o sea, si todo es correcto, entonces debería en particular poderse aplicar el resultado al resultado de Gumus y Abu Said, ¿no? O sea, que es cuando A barra vale 0. Entonces hice la comprobación, o sea, cuando A barra vale 0 y haciendo los reemplazos anteriores, y, o sea, volviendo en los cambios de variables anteriores, obtuve esta relación, eh, xmk más i más 1 es igual a xmk más i por este factor que depende de m y de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, viéndolo así, se puede obtener o sea, fíjense que el término mk más i más 1 depende del anterior, mk más i. Entonces, usando la misma fórmula recursiva, porque este relaciona el siguiente con el anterior, entonces, usando lo mismo varias veces, se va a formar una productoria de este tipo, ¿no? Entonces, se obtiene el resultado de Gumus y Abu Said, ¿ok? Entonces, eso lo comprobé, lo verifiqué, ¿ok? Entonces, se generaliza el resultado de Gumus y Abu Said. Entonces, lo que dije básicamente es que dado que el caso A barra igual a 0 estaría ya resuelto por Gumus, entonces puedo suponer que ese coeficiente vale 1. Y si no vale 1, lo normalizo, ¿no? O sea, lo normalizo, lo divido entre este coeficiente. Entonces o sea, la ecuación de mi problema adoptaría esta forma, con el coeficiente de xn menos k igual a 1, y a los demás los dejé nomás como A, B, C, ¿no? Entonces es esta la que voy a reemplazar con el coeficiente principal igual a 1, ¿ok? Además, podemos suponer que B es distinto de AC, ¿ok? En esta ecuación. Porque si B fuese igual a C, entonces acá, si B fuese igual a A por C, entonces se puede factorizar la C y se simplificaría y tendríamos una relación simple, xn más 1 igual a xn sobre C. Y esto no tiene mucho sentido estudiarlo, ¿no? Eso es bastante simple, bastante fácil de resolver. Entonces, además, o sea, aparte de suponer que A barra vale 0, suponemos que B es distinto de AC, ¿ok?
Entonces, en los cálculos que realicé, entonces hacemos que A barra, o sea 1, ¿ok? Haciendo A barra igual a 1 y suponiendo que B es distinto de AC, entonces las raíces R2 y 1 adoptan esta forma, ¿ok? Adoptan esta forma, o sea, A barra sería 1, entonces el denominador acá es distinto de 0 además, ¿no? Como que B es distinto de AC, entonces esto es distinto de 0. Estas serían las raíces. Y bueno, además, estudiando algunas propiedades sobre las raíces, o sea, si divido R1 sobre R2 en valor absoluto, esto es menor a 1. Eso es porque el de R1 tiene el signo menos acá y el de R2 tiene el signo más. Entonces, básicamente estoy comparando este término A más C, que es positivo, más una raíz y menos una raíz. Entonces, este es más grande, ¿no? Porque este se va más hacia la derecha y este se va hacia el cero, ¿no? Eh, entonces, eso hace que el cociente sea menor a 1. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Para estudiar el comportamiento de nuestras soluciones al infinito. Entonces, una relación entre estas raíces es que R1 sobre R2 es menor a 1 en valor absoluto. Y además, se puede verificar también que ninguna de las raíces es cero, ¿ok? Son distintas de cero. Bueno, sobre la solución del problema que nos hemos planteado, que me he planteado, bueno, las condiciones iniciales tampoco pueden ser cualesquiera, tienen que satisfacer básicamente tres condiciones, pero son condiciones que lo cumplirían en general o sea, cualquier condición inicial que nos demos de manera aleatoria, ¿no? O sea, bueno, o sea, básicamente las condiciones iniciales tienen que ser no nulos, o sea, distintos de cero, eso, bueno, ninguno tiene que ser cero. Y luego hay condiciones del tipo de que el cociente de dos condiciones consecutivas sea distinto de una cantidad fija, que es B, por ejemplo, aquí B más AR2 sobre B R2. Entonces, esto en general, para la mayoría de las condiciones iniciales, es fácil de satisfacer. Lo mismo con R1 acá. O sea, son condiciones no muy restrictivas, ¿ok? No muy restrictivas. Y una tercera condición es que estos coeficientes C y barra menos sean distintos de potencias de R1 sobre R2. Esto me arroja un conjunto discreto de posibilidades entre una infinidad de posibilidades. Entonces, como les digo, son condiciones fáciles de satisfacer, digamos. O sea, digamos, tendríamos que tener mucha mala suerte para que no se satisfagan estas condiciones. Entonces, no son restricciones muy restrictivas, pero básicamente, suponiendo todas estas condiciones, entonces llegamos al siguiente resultado, el siguiente teorema. Entonces, si tenemos esta ecuación en diferencias, donde ya hice A barra igual a 1 y B distinto de AC, con estas camas 1 condiciones iniciales, entonces vamos a, o sea, definiendo R1 y R2, las raíces del polinomio característico mostrados anteriormente, y definiendo estas funciones beta, las puse beta también porque en el artículo de Gumus también las llama así, son funciones beta. Beta I, la I me da la condición inicial, la posición de la condición inicial, beta I de J, y J me da la potencia de R1 sobre R2, ¿ok? Entonces, definiendo las funciones beta de esta forma, entonces, la solución de esta ecuación en diferencias está dada por esta relación. Entonces, la solución es periódica. O sea, no, bueno, no es periódica, pero digamos, las soluciones adoptan una forma particular de K en K. Es decir, las soluciones en los múltiplos de K, en M por K, adoptan esta forma. En la condición inicial X sub 0 por una productoria para J yendo desde 0 hasta M menos 1 y para el índice I desde 0 hasta K menos 1 de las funciones beta y J. Y es finito, o sea, porque varía desde 0 hasta K menos 1, y la J, bueno, varía desde 0 hasta M menos 1. La M puede ir creciendo, ¿ok? Y luego para la siguiente, XMK más 1, es básicamente la misma solución que para XMK multiplicada por la función beta 0 en M. Y para XMK más 2 es la misma solución para XMK multiplicada por beta 0M y beta 1M. Y así sucesivamente, hasta llegar, digamos, a un término antes del siguiente múltiplo de K.
La solución XMK más K menos 1 es la solución XMK multiplicada por esta productoria de betas. Beta 0M, beta K menos 2M. ¿Okay? Pero la solución no es que sea periódica, pero su forma, digamos, lo podemos ver de K en K. ¿Okay? Entonces, estas son productorias. Entonces, tenemos una solución explícita, ¿no? Porque las betas dependen de los coeficientes A, B, las raíces, ¿no? O sea, serían soluciones explícitas. Y bueno, este es el primer teorema, digamos, ¿ok? O sea, entonces, logramos resolver nuestro problema y además se generaliza el resultado de Gumos y Abuseid. Bueno, normalmente lo que estudian también, o sea, bueno, resolver una ecuación explícitamente, digamos, es un problema, si es que se puede. En este caso se pudo resolver el problema. La segunda parte consiste en estudiar qué es lo que pasa al infinito, o sea, cómo se comportan las soluciones al infinito, o sea, si es que tienen un límite, si se disparan al infinito o tienden a cero, ¿ok? Entonces, si vemos acá, las soluciones básicamente dependen del comportamiento de las funciones beta, ¿ok? Entonces, viendo las funciones beta, ¿y qué pasa si j tiende al infinito? O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, ¿qué pasa si j tiende al infinito? Entonces, todo depende de R1 sobre R2, ¿no ve? R1 sobre R2. Entonces, básicamente acá, mucho va a depender de este valor, digamos, ¿no? O sea, qué es lo que pasa al infinito. Pero hemos dicho que R1 sobre R2 era menor a 1, ¿no? Eso lo vimos antes. Entonces, este cociente es menor a 1. Entonces, como j tiende al infinito, esto va a tender a cero, ¿no? Este coeficiente va a tender a cero. Este también, porque es lo mismo. Entonces, al infinito, el término dominante va a estar dado por este cociente, donde 6 barras se va a ir si es que se satisfacen esas condiciones H, se va a ir. Entonces, al infinito, lo que hay que estudiar es 1 más A sobre B por R2 sobre R2. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que estudia acá. 1 sobre R2 más A sobre B, ese cociente, ¿ok? Entonces, haciendo manipulaciones de la raíz más AB, entonces llegamos a esta suma, ¿ok? Esta suma de acá. Entonces, vemos que es positivo para empezar esto. Esto es positivo, porque esta es una raíz positiva más eh, A menos C. Bueno, esto podría ser negativo, pero fíjense que dentro de la raíz aquí tengo A menos C al cuadrado más algo positivo. Entonces, eso hace que esta suma sea positiva. Y 2B es positivo. Entonces, esta suma es positiva. Y además, estudiando un poco cuándo esto va a ser mayor a 1 o menor a 1 o igual a 1. ¿Ok? O sea, eso lo tengo que estudiar porque nuevamente acá, o sea, las funciones beta al infinito dependen de ese límite, ¿no? Entonces, si es mayor a 1 o igual a 1 o menor a 1, mucho va a depender, o sea, según uno de esos tres casos, vamos a tener estas productorias, ¿no? Y estas productorias de betas, entonces, si fuera, digamos, menor a 1, estas productorias serían productorias de números menores a 1, entonces va a converger a cero. Si fueran mayores a 1, entonces esas productorias serían productorias de números mayores a 1, entonces se va a ir al infinito. Y si fuera igual a 1, entonces esas productorias van a converger a un límite. Esa era la idea, ¿ok? Entonces, analizando un poco las desigualdades, entonces esta suma va a ser menor a 1 si solamente si y b menos a menos c, entre paréntesis, es mayor a 1. Esa suma es mayor a 1 si solamente si b menos a menos c es menor a 1, y va a ser igual a 1 si solamente si b menos a menos c es igual a 1. Entonces, por suerte salieron condiciones no muy, con no muchos casos, digamos, ¿no? O sea, salió esto, ¿ok? Entonces, básicamente, gracias a este análisis, tenemos el teorema número 2, que es bastante simple en su enunciado. Dice que, bueno, tiene tres partes. La primera parte es si B menos A menos C es mayor a 1, o sea, si A, B, C satisfacen esta condición, entonces la sucesión de xn va a converger a cero. Si esta diferencia es menor a 1, entonces la solución xn no está acotada, se va a ir al infinito o al menos infinito. ¿Okay? Si, bueno, este era el punto 3, si esta resta es igual a 1, entonces la sucesión converge a un límite finito, o sea, va a tener un límite, podría ser un límite distinto de 0. ¿Okay?
Ok, entonces eso también se ha demostrado, ¿ok? Se demuestra. El caso más delicado era el tercero, porque como el límite al infinito era de uno, entonces a la larga es una productoria de unos, entonces hay que ver si esa productoria de uno converge o diverge, ¿no? O sea, si tiene una productoria de términos que convergen a uno, entonces eso habría que verlo si converge o diverge. Pero bueno, haciendo cálculos que no los, básicamente no los muestro acá, pero sí están en el artículo, se demuestra que en el caso uno hay convergencia, ¿ok? De hecho, hice unas simulaciones numéricas usando MATLAB para los tres casos y bueno, muestro para los tres casos, pero en general hice la simulación para varios casos. Digamos, aquí tengo la simulación numérica cuando A vale 7,3, B vale 3,5, C vale 5,8 y se satisface, por ejemplo, que B menos A más C es mayor a 1. Entonces acá, según el teorema, B menos A más C mayor a 1, entonces tendría que converger a 0, ¿no? ¿Ve? Y bueno, hice la simulación para dándome, o sea, aquí K vale, o sea, K vale 3, ¿no? Entonces me he dado las condiciones iniciales un poco al azar y bueno, lo hice correr en MATLAB y bueno, converge a 0, ¿no? Porque estas son potencias a la menos 100, o sea, esto es lo que arroja MATLAB. Y lo mismo para los otros casos, o sea, he ido variando los Ks también, o sea, acá, por ejemplo, K vale 3, en el caso anterior K valía 4, perdón, ahora K vale 3, me he dado condiciones al azar, aquí me he dado también al azar coeficientes A, B, C, y se satisface que B menos A más C es menor a 1, entonces el teorema nos dice que si es menor a 1, no está acotado la sucesión, entonces efectivamente calculamos y se dispara al infinito, ¿ok? Entonces, y hice otra simulación para otro K5, digamos, medí valores de A, B, C, y esta vez satisfacen B menos A más C igual a 1, entonces el teorema dice que si es igual a 1, entonces hay un límite, ¿ok? Un límite, entonces efectivamente, bueno, dándonos valores iniciales al azar y bueno, haciendo correr, bueno, vemos que la sucesión converge, ¿no? Bueno, esto dice que, bueno, esto llega hasta X 999, ¿ok? Básicamente es eso, entonces esos dos serían los resultados principales y bueno, el objetivo es tratar de publicar estos resultados en una revista internacional. Eh, entonces estoy en esa etapa. Básicamente, bueno, tengo que afinar algunos detalles todavía y bueno, luego someterlo, ¿no? A la revista para que sea aceptada. Esperemos que así sea, ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna consulta, por favor, para que el doctor pueda responder. Eh, Parece que no. Muchas gracias una vez más, doctor. Em, a ver, los números repetidos. Bueno, simplemente mensajes de felicitación y muy buena exposición. Bueno, una vez más, doctor, agradecerle por habernos brindado la ponencia y bueno, invitarlo para una nueva versión más y esperemos que nos acompañe, ¿no? Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Hasta luego.